voy a dar 2 o 3 momentos a lo largo de la plática para detenerme y decir qué preguntas tienen. Entonces, ustedes, como siempre, si las quieren por el chat, las escriben, pero las hacemos en 2 o 3 momentos, o si van a encender micrófono. Y vimos que también es conveniente darles oportunidad a todos. Entonces, si alguien ya preguntó, le damos prioridad a que pregunten los que no han preguntado, ¿no? Si ya no hay más preguntas, bueno, regresamos al que preguntó. Entonces, como siempre, quiero preguntar si hay algún tema, alguna pregunta que haya salido. Yo, la verdad, no me da la vida para ver el chat. Yo no tengo ni idea de qué chateen. Pero si hay alguna pregunta que ya resolvieron, perfecto. Si hay alguna pregunta que tienen, que me quieran comentar, este sería el momento de preguntas de temas pasados o de cosas que les hayan llamado la atención ahora que tuvieron la antena ética, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, todavía. No, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver hoy la vez fundamentos éticos o filosóficos, vimos la diferencia entre el relativismo ético y la ética. Entonces, hoy me quiero meter a un poco de fundamentos biológicos para no cansarlos nada más con puro tema de filosofía. Por supuesto, esto es mucho más mi tema, ¿no? Entonces, a ver, voy a bajar tantito para poner aquí compartir. Muy bien. La clase pasada, algo que les comentaba, bueno, entonces vamos a ver algo sobre biología para contestarnos la pregunta de cuándo debo celebrar mi cumpleaños. Es decir, ¿desde cuándo existo? Lo más tradicional es que celebramos nuestro cumpleaños el día que nacemos. Pues yo nací el 15 de mayo, mi cumpleaños es el 15 de mayo. Y cuando hablamos de la defensa de la vida, pues empezamos a defender la vida antes de nuestro cumpleaños. Entonces, ¿será cierto o no será cierto? Me está faltando calcular bien mi cumpleaños. Esa es la pregunta que vamos a responder. Primero que nada, quiero presentarles aquí a mi profesor, a un querido profesor, que fue el que tuvo que ver con mi conversión, es decir, el que me invitó a conocer la verdad y a quererme enamorar de la verdad. Creo que ya lo habíamos tocado la vez pasada, que es importante que todos tuviéramos modelos que seguir. Se te hace más fácil enfocar tu vida si tú tienes a alguien que quieras ser. Yo sé que algunos dicen, bueno, pues un personaje de la Odisea, de la Ilíada, algunos dirán un santo, otros dirán un premio Nobel, o sea, cada quien como que puede escoger a alguien a que imitar. Otros a lo mejor dicen un artista. Entonces, de acuerdo a quien imites tú, por ahí vas a caminar, y también al revés. Si tú quieres caminar en una dirección, pues vas a buscar a alguien que imitar. Este profesor, que ahí está su nombre, que se llama Jérôme Lejeune, en español sería Jerónimo el Joven, pues fue mi modelo, en primer lugar, porque yo soy médico, estaba estudiando medicina y quise buscar, a lo mejor a mí no me hubiera dicho nada un beisbolista. Entonces, siempre uno como que busca en el área que te gusta. ¿Quién fue el doctor Jérôme Lejeune? ¿Alguien tiene idea de lo que hizo este doctor? Pero si no, después lo pueden googlear, pueden ver algunos videos de él. Bebés iban a nacer con síndrome. Sí, hay 3 años de medicina. De personas. ¿Sí están escuchando, chicos, o se cortó la señal? No, se cortó como la señal.
Estás buscando cerebro rojo. ¿Ya se escucha? Te escuchas tú, pero ella no. Gracias. A ver. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Bien? Sí, ya, Ok. ya mejor. Voy a sí. ver, si no funciona así porque tengo mejor el Wi-Fi, me conecto con el cable que lo tengo aquí al lado, que es un poquito más lento. Bueno, entonces este doctor, tengo que volver a compartir. Pantalla. Bueno, este doctor encontró la causa. Cuando John Landau dijo que eran así, no sabían a qué se debía. De hecho, estos chiquitos fueron muy discriminados mucho tiempo porque pensaban que ellos eran consecuencia de que su mamá tuviera sífilis. Sífilis es una enfermedad que hoy llamamos de transmisión sexual, antes se llamaban enfermedades venéreas. Entonces, cuando estos niños en general los amarraban en las patas de las camas, no los dejaban salir, o los, cuando se los encontraban en la calle, pues la gente los sentaba, pues decían, ay, se me va a contagiar, ¿no? Entonces él viene y dignifica a estos niños, porque él encuentra que es un problema genético. Ya vamos a hablar hoy de los cromosomas, del material genético. Nosotros tenemos 46 libros de la herencia, 46 cromosomas, y estos chiquitos tienen 47 cromosomas. Tienen, en vez de 2 cromosomas del 21, tienen 3. Y eso hace que tengan todo este tema. Entonces, de manera de mucho privilegio y merecida, tuve la oportunidad de estudiar con este doctor. Aquí estoy yo de jovencita, está una de mis hijas, la más grande, y el doctor Lejeune es el que me hizo poder volar con el ala de la inteligencia y el ala de la ética. Es decir, que tú, por inteligencia, sabes decir muchas cosas médicas, pero la medicina es un acto humano, lo vimos, entonces vas a tener que ayudar a las gentes a tomar decisiones o vas a tener que tomar decisiones. El doctor Lejeune fue un hombre tan inteligente que hubiera merecido un premio Nobel. Y fíjense dónde les digo yo que es alguien digno de imitar en la parte ética. Entonces, no era solo muy inteligente, sino él siempre dijo la verdad, costara lo que costara. Sé que él lo llaman a las Naciones Unidas, a Nueva York, porque todo mundo lo reconoce como el mejor genetista del mundo, y lo llaman, lo llevan a cenar, lo pasean. Mañana va a ser el gran día donde el mejor genetista del mundo, que es él, va a decir cuándo iniciamos nuestra vida. La pregunta que hoy nos vamos a contestar. Y él sabía que era desde que se une el óvulo y el espermatozoide. Pero Naciones Unidas no querían que dijera que era en ese momento. Querían que inventara y dijera que era 14 días después cuando nos estamos pegando a la mamá, que se llama la implantación. Todo esto lo vamos a ver. Y entonces ya lo van a dejar y le dicen, doctor, mañana esperamos su cooperación, que diga lo que nosotros queremos que enuncie. Y por cierto, usted está entre la tríada de los premios Nobel. Los premios Nobel se ponen 3 candidatos y se da uno. Y él, fíjense, él pudo haber metido su cabeza de ideas y haber dicho, híjole, si me gana el premio Nobel, voy a poder influir sobre mucho más, todo el mundo me va a voltear a ver, todo el mundo me va a escuchar. Pero él tenía muy claro que él tenía que defender la verdad. Entonces esa noche él le habla por teléfono a su esposa y le dice, ¿qué crees? Acabamos de perder el premio Nobel. Y al día siguiente, de manera muy brillante, muy valiente, que así tienen que hacer ustedes cuando descubran la verdad, él defendió la verdad independientemente del costo de ese tema. Entonces, él defiende la verdad. Por supuesto, no le dieron el premio Nobel cuando su descubrimiento de haber abierto una puerta y encontrar que hay enfermedades que tienen que ver con cuestiones genéticas. Una de ellas es el síndrome de Down, pero hay otra. Entonces, se los pongo como modelo, uno, porque él es el padre de la genética moderna. Mucho de lo que yo voy a platicar con ustedes lo aprendí con él. Y él abre la puerta a que encontremos muchas enfermedades que tienen fondo genético, no solamente el síndrome de Down. Por ejemplo, sabemos que los niños que tienen albinismo se deben por un problema genético. Entonces se descubre todo un área de la medicina que no teníamos.
Y es alguien digno que ustedes pudieran considerar como alguien que el día de hoy fue muy valiente en defender la verdad. ¿Qué les puedo decir de la genética? Que estoy segura que ustedes han llevado estas lecciones. Y hoy está de moda este tema. Si ustedes se interesaran en el tema de las vacunas, cualquier tema de vacunas, pero del bicho que hoy hablamos, ¿verdad? Van a saber y se van a acordar que todo ser vivo tenemos un material de herencia. Hay dos materiales de herencia, dos moléculas que tienen que ver con la herencia. Y supieron que ahí está la herencia porque son moléculas que no cambian a lo largo de la vida. Por ejemplo, la cantidad de grasa puede cambiar a lo largo de la vida. Cuando estoy gordito, tengo más grasa que cuando estoy flaquito. Las gentes que no comen bien, pues casi no tienen proteínas. Y los que comen bien sí tienen, y lo mismo el azúcar, si eres diabético tienes más azúcar que si no. Pero algo que no cambia, aunque estés enfermo, es tu material de herencia. Hay dos tipos de material de herencia. Miren, aquí hay un material de herencia que es una doble hélice que se llama el DNA. El DNA es una estructura como dos escaleras de caracol encontradas y todas las instrucciones de lo que soy yo genéticamente están contenidas ahí. Ahí está contenido mi grupo sanguíneo, el color de ojos, el color de mi piel, un gen que hace el pigmento de la piel que se llama la melanina y que de acuerdo a la cantidad o a la instrucción, pues unos vas a tener piel morenita y otros blanca y otros amarilla, etc. Y tenemos otro material de herencia que es el RNA, que es una molécula sencillita, es nada más una hilerita de material de herencia, que sirve para fotocopiar solo una instrucción y llevarla acá. Este es el DNA, que tiene muchos genes. Un gen es un segmento de un libro que tiene que ver con una cosa, y el conjunto de genes de lo que soy se llama el genoma humano. Entonces yo tengo en el núcleo de cada una de mis células todas las instrucciones de lo que soy, se llama el genoma humano. Y un pedacito de esas instrucciones, que es un gen, es como las páginas de un libro que tienen que ver con algo. Y el RNA son pequeños segmentos, un RNA mensajero, que a lo mejor han oído que el coronavirus tiene RNA, que solo se copia un pedacito de su RNA, que es aquel pedacito que lleva el mensaje para hacer las proteínas pico. Entonces el RNA es una moleculita que lleva. Chiste es que estos materiales de herencia me hacen, primero, ser un ser vivo, segundo, pertenecer a una especie, y tercero, ser único e irrepetible en esa especie. Si ustedes sacan una fotografía en su mente o la sacan de su álbum de fotos, ¿verdad? De su iPhotos, y buscan una foto donde hubo la boda de sus abuelitos y les digo, a ver, busquen una nariz igual a la suya. Y ustedes a lo mejor tienen una nariz que dices, en esta partecita se parece a mi mamá, y en esta partecita se parece a mi papá, y en esta la abuelita Chofis del lado de mi papá. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia nariz, que es una nariz única e irrepetible. Y si vemos la nariz más grande que conocemos, esa que dicen era su nombre pegado a un elefante, ¿sí? Esta nariz no tiene nada que ver con una trompa de elefante. Y si viéramos una nariz pequeñita, pequeñita, como una nariz de cochinito, si la vemos con detalle, no es una nariz de cochinito, es una nariz humana. Estamos partiendo de una evidencia científica de lo más importante y lo último de la gente. ¿Cómo están empastados nuestros libros? ¿Cómo están empastados nuestros libros? Nuestros libros están empastados en unos tomos que se llaman cromosomas, y son los que podíamos estudiar hasta el año que yo me fui a estudiar genética. Era la única manera que teníamos de estudiar los libros de la herencia. Fíjense, este es un cariotipo, no sé si lo han visto. Hagan de cuenta que yo tengo una biblioteca con todas las páginas de las instrucciones, empastadas por tomos de libros. Yo tomo una foto y yo sé que tengo 23 pares de libros. De manera arbitraria, ahora sí por consenso, el más grandote le llamamos el 1, el más chiquito le llamamos el 22, y el par 23 de cromosomas sexuales que ahorita les voy a comentar. Entonces tenemos un 1 que nos dio papá, un 1 que nos dio mamá.
un 7 que nos dio papá, un 7 que nos dio mamá. Estos cromosomas tienen entre sí información equivalente, aunque no necesariamente igual. Y aquí está el par 21. Ale, tú no puedes autorizar porque me están llegando todos ahí en la lista. Entonces, en el par 21, los chiquitos con síndrome de Down tienen aquí un cromosoma 21 de más. Por eso tienen 47. Y aquí están los cromosomas sexuales. Por ejemplo, si en la escena del crimen se queda por ahí tirada una gotita de sangre y yo hago un cariotipo, aunque yo no haya visto quién estaba ahí, yo puedo decir, seguro, fue un hombre, un varón, porque tiene un cromosoma grandote X y un cromosoma chiquito Y. O sea, un varón tiene en sus billones de células carga X. Y las mujeres, a diferencia de los varones, tenemos 2 cromosomas grandotes X. Las mujeres somos XX. ¿Sí? Entonces, solo hay 2 sexos, varón y mujer. Si alguien está confundido y siente que es mujer, pero estos son sus cromosomas, está evadido de la realidad. Tiene un problema psiquiátrico bien grave, que hay que ayudarlo y hay que atenderlo. Está confundido, porque aunque él piense que es otra cosa, en sus billones de células traen la carga genética de quienes. Entonces, todas nuestras células tienen. Ahora, cada libro es como si ustedes sacan el Quijote de sus abuelitos. Si tú sacas el libro del Quijote de tus abuelitos, lo que está impreso no ha cambiado. Hay 100 años que está ahí el Quijote y seguimos teniendo la misma información. ¿Qué quiere decir? La información contenida en los libros de la herencia, que es el genoma, no cambia. Pero si yo les dijera a ustedes, subrayen un libro, pueden subrayar una cosa y ya lo leen en 2 años, borran una y cambian para otra. Es decir, hay algo, que esto es lo más nuevo de la genética, les estoy hablando de lo más nuevo de la ciencia, estamos hablando de pura ciencia, que dijimos que la verdad se defiende con conocimiento científico. Hay algo que se llama la impronta genética o el imprinting, que quiere decir el subrayado. Hagan de cuenta que esto sí cambia. La impronta genética o el epigenoma, acabando esta, abrimos tiempo de preguntas, la impronta genética o el epigenoma es algo que sí cambia durante la vida, porque es un subrayado, son unos radicales químicos que se pegan, como para decir, esta parte es la más importante del libro. A lo mejor ustedes leen su libro, subrayas una cosa y cuando vas a preparar el examen dices, ¿sabes por qué subrayé esto si no es importante? Lo voy a cambiar esto. Y es muy interesante en el inicio de la vida que fíjense, la célula sexual masculina, que es la que lleva la mitad de la carga genética, tiene un subrayado diferente a la célula de la mujer que se llama el óvulo. Y cuando se une el espermatozoide y el óvulo, cambia la impronta. Bueno, entonces aquí dejamos, vamos a abrir un tiempo de preguntas. Cuidado porque llegó alguien. Sí, pregunta, ¿por qué no se pueden repetir los genes? Espérame, es que creo que no están. Pregunta que por qué no se pueden repetir los genes y que si es genética la transexualidad. Ok. Bueno, el por qué no se pueden repetir los genes, no me queda muy claro la pregunta. Los genes sí se pueden repetir. Por ejemplo, varias personas podemos tener el gen de color de ojos. Varias personas podemos tener grupo A en la información genética. Sí. Los genes sí se pueden repetir. Lo que no se puede repetir, y va a ser motivo de esta plática y va a quedar más claro, es que la combinación de esos cientos de miles de genes, esa combinación genética es la que es irrepetible. Pero les voy a explicar ahorita por qué, pero buena pregunta, pero ahí vamos a llegar. ¿Sí? Pues un gen sí se puede repetir, pero la combinación de todos los genes, esa sí es irrepetible y ahorita les voy a decir por qué. La transexualidad, que está bien que usen el término de transexualidad. Fíjense, el transgénero es un término ideológico, del mundo de las ideas, ¿no? No tiene fundamento científico. El término correcto, que es el que encuentran ustedes en los libros de ciencia, de medicina, es el tema de la transexualidad. Una persona transexual, para quien no lo sepa, es una persona que es varón, pero se siente mujer,
y sé que es varón porque tiene cariotipo XY, formó un testículo en sexta semana, tiene genitales internos y externos de varón, hormonas de varón, pero está confundido, se siente varón. Y puede ser al revés también. Una mujer que es mujer porque tiene cariotipo XX, formó ovarios con óvulos, menstrua cada mes, produce cíclicamente hormonas femeninas, pero está confundido y se siente varón. Todos los trastornos psiquiátricos, en grado mayor o menor, son problemas de evasión de la realidad. La transexualidad no es genética. No hemos encontrado un gen que haga que lo heredes. ¿Sí? Pero pues no podemos descartar estrictamente que no lo haya. Es muy, muy improbable que haya un gen de la transexualidad, como que haya un gen de la homosexualidad, como que haya un gen de la bisexualidad, como que haya un gen de la heterosexualidad, ¿sí? Porque no los hemos encontrado y nos falta mapear el 1%. ¿Sí? La heterosexualidad no es tanto genética, sino es fruto de que soy varón y se atraen piezas de rompecabezas diferentes. No se pueden atraer piezas de rompecabezas iguales. No sé si con eso contesté para quien hizo la pregunta. Hay otra pregunta, Jimena, no sé si quieras preguntar. Sí, yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, digamos que no sé, hay una niña, ¿no? O una mujer que no se siente mujer, ¿no? Entonces ya va y se opera y se cambia el sexo, entonces ya es hombre, ¿no? O sea, se cambió todo y se operó y todo y se cambió y empieza a tomar hormonas y todo. O sea, sigue siendo genéticamente mujer, ¿no? ¿O cómo? Claro. Los genes, los cromosomas no los podemos cambiar. Si los pudiéramos cambiar, Jimena, ya hubiera curado a todos los chiquitos con síndrome de Down. ¿Estás de acuerdo? Ya Sí. hubiera operado, los hubiera sacado, los hubiera bloqueado y hubiera sido de muy buena utilidad. Por eso yo digo, todas vemos cromosomas no conocemos. Sí. Alguien le podrían haber cortado, puesto, tal. Ahora, siempre, en primer lugar, van a ser muy rudas esas cirugías, Sí. porque estás yendo en contra de mucho. Y es más, Sí. lo más difícil es querer reconstruir genitales externos masculinos a una mujer. Pueden como que fabricar la anatomía, pero no van a funcionar, ¿sí? Por el otro lado, tú puedes bloquear las hormonas, pero las bloqueas después de que esas hormonas tuvieron una influencia muy importante, sobre todo en la etapa de desarrollo prenatal. Sí. Lo más importante es todo el tiempo que estuvo todas esas hormonas influyendo sobre el desarrollo de tus genitales, sobre tu cerebro, sobre tu tal, y todos los años de tu vida que ya las tenías. Entonces es como hacer una, hoy que se usa mucho la palabra fake, como una versión fake de varón. ¿Sí? Sí. Lo que es fake, ¿qué es? Una bolsa fake es esa que no es la de la marca, ¿no? Y por más que dices que la hacen muy, muy bien, si tú te fijas en el cataloguito o en el cierre, lo que te costó, dices, no, eso es bien fake, ¿no? Pues casi yo te lo podría poner al lenguaje nuevo, que esos cambios de sexo que se llama, son unas versiones fake que no corresponden a la realidad. Sí. La versión fake de la bolsa no sé qué, pues no corresponde a la realidad de una bolsa que sea de esa marca, ¿no? Sí. Sí. Okay. Es un engaño que hay atrás. Fake quiere decir engaño. ¿Sí? Ok. Bien. Sí, y te puedo ¿Alguna otra pregunta? Sí, te Pero puedo bueno, vean lo que va saliendo de esto para que ustedes vean que hay algún razonamiento científico atrás de las noticias fake que nos van presentando. Ya las concluyeron ustedes. Alguien lo pueden operar, le pueden dar toda la apariencia, pero sus cromosomas no cambian. Ok. Entonces su ser no cambia. Es como si a alguien le ponen orejas de conejo y colita de conejo y come solo zanahorias y ya no habla, pues tiene apariencia de conejo, pero no es conejo. ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien, así nos vamos. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto de la genética? Fíjense, nosotros, todos los seres vivos tienen una genética. Por ejemplo, hay distintos tipos de virus. Y dentro de los virus que solo tienen RNA, porque los virus solo tienen o RNA o DNA, por eso no se pueden reproducir solitos, y un virus siempre tiene que llegar, infectar una célula, y para que tenga virusitos, es decir, hijitos,
tiene que haber infectado una célula y por eso te dicen, ay, el periodo de incubación de tal enfermedad es de tanto, porque entran poquitos virus y necesitamos aprovechar de la célula que infectan para producir una cantidad de virus que ya nos enferman. Entonces, ¿por qué hay un RNA virus que produce SIDA? Porque su genética es de VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y hay un virus que da COVID y no produce SIDA porque tiene RNA, pero tiene un RNA de coronavirus. Pues fíjense, nuestro material de herencia nos hace pertenecer a una especie y a la vez ser únicos e irrepetibles en esa especie. Ahorita vamos a ir a esa de la combinación única, pero quiero hacerles entender que esto no es de nuestra imaginación, no es algo que nos inventamos porque nos conviene. Es algo que biológicamente es científico, es un hecho, es una realidad, y lo retomamos para el respeto hacia un paciente, el respeto hacia su ciudadano mexicano, el respeto hacia un miembro de la familia, porque si es un ser humano hay que respetar. Pues el ser humano tiene 46 libros de la herencia conformados por DNA como virus. ¿Sí? Y todas las células de su cuerpo, todas absolutamente las células de su cuerpo tienen 46 cromosomas con todo su material de herencia, prácticamente el mismo del día en que se unió el óvulo y el espermatozoide. Doctora, ¿pero qué onda con las mutaciones? Bueno, una mutación es de billones de letras que están ahí en esos libros. Una, por un mutágeno, que puede ser un virus, que puede ser la energía nuclear o la energía atómica, una medicina, causa una mutación y hagan de cuenta que cambia la letra A por la letra Z. Y entonces, lo que se lee es defectuoso y una mutación te puede dar cáncer, una mutación te puede hacer que tengas, que ya no puedas fabricar bien el pigmento de tu piel y te da albinismo. Pero son cambios muy puntuales en una letra. Nuestro genoma es el mismo que del día en que empezó nuestra existencia, cuando se unió el óvulo y el espermatozoide. Y si yo, ¿por qué sé que ese dedo gordo del pie que veo allá abajo es parte de mi cuerpo y no es parte del cuerpo de Ale o de quién sabe quién? A ver, ¿quién es el dueño de ese dedo gordo? No es solo porque lo tengo pegado, sino porque ese dedo gordo del pie tiene la misma genética que tengo en el dedo de mi mano, en mi ojo, en mi intestino. Sí, yo sé que algo es parte de mi cuerpo porque tiene mi misma genética. ¿Queda clarísima? Porque esto es una manera muy importante de derrocar ese argumento. Es decir, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Vamos a ver si es parte de su cuerpo. ¿Cómo defino que algo es parte de mi cuerpo desde el punto de vista científico, que no es de votación ni de qué color de pañuelito traigo, sino por ciencia? Es porque todas las partes de mi cuerpo tienen mi misma genética. La única excepción de esto son las células sexuales. Las células sexuales, que aquí se las presento. Las células sexuales son células también, pero que no son unas células especiales, sí están en mi cuerpo, pero no son células corporales, no son células somáticas, son células sexuales. ¿Qué es una célula sexual? Es una célula que solo tiene la mitad del material de herencia y que justamente van a aportar la mitad del material de herencia, la aporta el papá mediante unas células chiquitas que se llaman los espermatozoides. Aquí tienen, es una tinción muy interesante en donde esto que se enciende como un foquito es el material de herencia. Fíjense aquí, el espermatozoide tiene en la cabecita el material de herencia, en el cuellito lleva todo su lunch, toda su energía para moverse, y su sistema de movimiento es un flagelito. Entonces este espermatozoide se mueve, así es como se mueve. ¿Sí? El óvulo es la célula sexual de la mujer. Un varón produce millones de espermatozoides diariamente desde la pubertad. Es decir, un hombre cuando entra a la pubertad, aunque apenas vaya en sexto de primaria, ya puede aportar las células que lo van a hacer papá. O sea, ya puede ser papá. Por eso ustedes tienen que tomar decisiones difíciles de vida, como las del señor del tren. Ustedes piensan que no están tomando, pero yo creo que algunos ya están tomando decisiones que tienen que ver con la vida de un hijo, ¿eh? Y las mujeres, desde que empiezan a arreglar, y también en la pubertad, la primera regla se llama la menarca, ya producen óvulos, ¿no?
Pues primero ovulan, después regla. Cuando ya tienen su primera regla, quiere decir que 14 días antes produjeron su primer óvulo. Cuando una mujer produce óvulos, y todo el tiempo que produce óvulos, sin importar su edad, sin importar su condición de vida, sin importar si quiere o no quiere, podría ser mamá. Por eso es una decisión muy difícil. En algunas cosas son extraordinariamente diferentes. El hombre produce millones, la mujer produce una al mes. Tamaño también son muy distintos. Esta es la misma amplificación de microscopio. De hecho, aquí vemos un espermatozoide. Fíjense, los espermatozoides son mucho más chiquitos que el óvulo. De hecho, el óvulo es la célula más grande de una hembra. En nuestro caso sigue siendo microscópico porque la luz de la trompa de falopio por donde pasa es del tamaño de un cabellito. Entonces, un cabellito apenas si lo vemos, lo que quepa adentro lo tenemos que ver con el microscopio. Pero el huevito ranchero que nos comimos hoy en la mañana es un óvulo de gallina. Es lo que aporta el material genético para que se forme un pollito. Y el óvulo de gallina sí es macroscópico. ¿En qué son iguales el óvulo y el espermatozoide? Que aquí dentro solo hay 23 cromosomas en vez de 46, solo hay un 1, un 3 y un cromosoma sexual. Las mujeres, como somos 46XX, nuestros óvulos llevan 23X o 23X. ¿Sí? En cambio, los varones también tienen 23 cromosomas, pero a la hora de partirse a la mitad su material genético, de 23X se une un óvulo 23X, Y se forma un varoncito. Es decir, el que determina el sexo del bebé es el papá. Y aquí me voy a meter un poquito más de biología que tristemente a veces ustedes ya no están viendo. Yo estoy segura que este tema está en sus libros de segundo y secundario. Los que vayan en primero, pues pronto ya lo van a tener, pero la mayoría, pues a lo mejor ya van más adelantados, pues saquen su libro de segundo y secundario. Hay dos procesos por el cual se dividen las células. Por un proceso se dividen las células sexuales y por otro proceso las células del cuerpo. Por ejemplo, si yo me quemo y me sale piel abajo, todas mis células de la piel tienen 46 cromosomas y las que vienen tienen 46 cromosomas. En cambio, para formar células sexuales es un proceso que se llama meiosis. Meio no quiere decir miedo. Ay, que meio no quiere decir miedo. Meio quiere decir en latín mitad. Entonces, fíjense aquí qué interesante que sucede. El papá tiene 46 cromosomas, 2 de cada uno. Un rojo que le dio su papá, un verde que le dio su mamá. Y a la hora que se forman los cromosomas, solo va el rojo del papá o solo va el verde de la mamá. Es decir, se reduce de una célula de 46 cromosomas a una célula de 23. ¿Por qué? Porque papá da la mitad de la carga genética, mamá da la mitad de la carga genética. Se necesita de un varón y de una mujer para que se forme y se complete un nuevo ser humano. ¿Qué pasa en este momento? Dos cosas, perdón que me meta en tanto detalle, pero yo quiero que quede claro que esto no es mi opinión. O sea, esto no es una opinión. Esto es algo que está desde todos los libros de segunda y secundaria, todos los libros de química orgánica, todos los libros de genética, todos los libros de biología, todos los libros de biología molecular traen esta misma información. Es una información científica. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, primero aquí vemos 2 cromosomas. Aquí puede decir ojos color oscuro y aquí puede decir ojos color claro. Pues traen información equivalente, pero no necesariamente igual. Aquí podría decir oscuros y aquí también oscuros, aquí claros y también claros. Entonces es información equivalente, pero no. Lo primero que hacen es que se ponen bien pegaditos. Aquí está el número 13 de papá y mamá, de este señor. Y se intercambian pedacitos entre el rojo y el verde. Esto se llama, aquí lo dice, crossing over. En español, entrecruzamiento. Como que se parchean los cromosomas. Ven ustedes aquí el resultado.
el rojo queda con un parche de verde, el verde queda con un parche de rojo. ¿Por qué? Porque a la larga mi papá solo me va a dar el cromosoma de mi abuelo paterno o de mi abuela paterna. Y mi nariz se parece a la familia de mi abuelo y de mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque se hizo ese parche. Entonces, suceden de 3 a 5 intercambios de pedacitos entre los cromosomas homólogos, entre los 2,13, los 2,21, los 2,7. De 3 a 8, promedio 5. Entonces, imagínense cuántas combinaciones podemos hacer. Ahora apelo a otra ciencia, que son las matemáticas puras. Esto es un cálculo matemático objetivo y real. Y nos va a demostrar por qué viene nuestra individualidad. Entonces, ¿y por qué nuestro valor es tan grande? Porque cuando solo hacen un Picasso, pues todo el mundo se lo pelea y paga muchísimo, porque hay solo uno así, ¿no? Cuando ya hubiera muchos, pues ya no tienen chiste los Picassos. Entonces aquí pasa, que seamos billones de seres humanos en este planeta, y aunque seamos trillones que hemos pasado por este planeta, no hay uno igual a otro, por eso cada uno es valioso en sí mismo, y cada uno de ustedes es valioso, independientemente que sean los más populares o no, listos o no tan listos, simpáticos o no tan simpáticos, hombres o mujeres, todos somos valiosos en sí mismos. Bien, entonces, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? Sería 23 a la quinta. Pero fíjense que son más, porque en esta célula fueron aquí, pero en otra puede ser un poquito más arriba, que quede rojo, verde, rojo, verde. Entonces ya es una combinación, ¿no? Y la otra es por una ley. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? Una ley es esto. Suelto una servilleta, se va para abajo. Es la ley de la gravedad. Hay muy poquitas leyes en las ciencias naturales. Y una de las leyes las dio un monje, pero que tenía una mentalidad científica, que es Gregorio Mendel, que también lo encuentran en su libro de segundo de secundaria. ¿Qué dijo Gregorio Mendel? A la mera hora es un volado. Si sale en águila, el rojo se va a la de la izquierda y el verde a la derecha. Siguientes cromosomas. Volado. Si el verde sale a la de la izquierda, sale sol, ahora acá se viene el verde y aquí el rojo. Entonces, por la segregación, que es la primera ley de Mendel, súper demostrada, conocimiento científico, fundamentado, lo que dijimos el otro día, por segregación, yo puedo hacer 23 al cuadrado de combinaciones, 561. Haciendo ambos cálculos factoriales que se llaman, que son matemáticas muy complicadas, a mí hay quien los ha hecho, que me trata de explicar, la verdad es que no soy tan inteligente como para entenderlo, pero bueno, veo que sí es científico lo que me dice, ¿sí? Yo puedo hacer 1 trillón de óvulos distintos. 1.000.000 fue el primer cálculo, dejámoslo en 1.000.000, 1.000.000 es un 1 con 6 ceros. Y un hombre puede hacer 1.000.000 a 1 trillón de espermatozoides distintos. ¿Queda claro? Entonces, una mujer que va a soltar 500 óvulos en su vida, tiene 1.000.000 de diferentes. Pueden soltar uno distinto cada mes. Vamos a ver, por eso, no hay 2 iguales, excepto los gemelos que ahorita les platicamos. ¿Qué sucede en el momento que se llama la concepción, la fecundación o la fertilización? Desde concepción es un término médico. Está en los libros de medicina, está en los diccionarios médicos. Y claro, pues también la religión lo ha tomado y hablan de la Inmaculada Concepción. Pero no es un término religioso, es también un término de la medicina. Ustedes han oído de la palabra anticonceptivos. Entonces, ahí está también la palabra concepción. ¿Qué es la concepción? Pues si es un término médico, yo voy a la definición. La concepción se define como la unión de una célula, que se llama el óvulo, que es el gameto o célula sexual femenina, que lleva la mitad del material de herencia, es decir, 23 libros de la herencia, con otra célula, que se llama espermatozoide, que es el gameto masculino, la célula sexual masculina, que lleva 23 libros de herencia.
Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, esa unión de óvulo y espermatozoide se llama concepción. Algunos le han llamado también fecundación. Este es un término que se usa más para el reino animal. Por ejemplo, yo no digo, mi perrita concibió 3 perritos. Digo, mi perrita fecundó 3 perritos. 3 perritos. Y la palabra fertilización, que también es unión de célula sexual masculina y femenina, se había estado usando más para la biología. Es la polinización. El polen es el equivalente al espermatozoide y al fondo el gineceo, en el centro de una florecita, ahí está el óvulo, ¡pum!, cae y se une. Hoy la palabra fertilización se pone un apellido que se llama in vitro en el vidrio. Y es cuando esta unión se da en un frío platito de laboratorio. ¿Dónde generalmente se unen el óvulo y el espermatozoide? En un órgano maravilloso que se llaman las trompas de falopio. Se llaman trompas porque parecen una trompa de elefante. Y falopio porque ese es el apellido de la primera persona que describió ese órgano maravilloso. Pues todos, excepto los bebés de probeta, por haber un bebé de probeta, empezamos nuestra vida en el tercio externo de la trompa de falopio. Cuando es in vitro, esto sucede en un frío platito. Siguiente pregunta. ¿Qué es el resultado de la concepción? Ale, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Quién y cómo se descubrieron estos parches y los cromosomas? Ok, bueno. Mira, no te podría decir y no te voy a inventar quién fue el primero que habló de cromosomas. Sí te puedo decir que el DNA, el que hizo el modelo del DNA es Watson y Crick, pero no recuerdo quién fue el primero que acuñó y habló de la palabra cromosomas, pero nos dejamos todos de tarea. Sí, yo no sé todo, ¿no? Nadie sabe todo. Sí te puedo decir que es una ciencia rama la genética, se llama citogenética, el estudio de los cromosomas. ¿Quién fue el que describió que había alteraciones cromosómicas? El primero, pues ahí sí fue Jerome Lejeune. Y esa es la de los cromosomas. ¿Y la otra de cuál? De los entrecruzamientos. ¿Cómo se descubrieron los parches? Los parches. Los parches se van descubriendo primero empezó el descubrimiento por Gregorio Mendel. Gregorio Mendel dijo, algo tiene que pasar, y él nada más habló del resultado, que es que se combina esta chicharito verde y este amarillo, y puede haber distintas combinaciones. Entonces él creó las leyes de la herencia. Conforme se pudieron ir estudiando más esas combinaciones, que se está haciendo experimentos, porque por Mendel hacemos muy sencillo, les ponía unas bolsitas a las diferentes flores, y él polinizaba muy controlado como él quería, ¿no? Entonces él fue descubriendo esto así, haciendo experimentos. Debe haber muchísimos más después que los continuaron. Y más adelante fue posible gracias a todo el estudio directo de los genes que se llama el Proyecto Genoma Humano. Otras las hemos podido descubrir, y hay distintos autores, porque cómo se comportan las enfermedades o características normales en una familia, podemos determinar que hay unas características que dominan sobre otras. Entonces son tratados enteros científicos que tú los puedes encontrar en libros de bioquímica que se llaman Bases Moleculares de la Herencia, en libros de genética, que pueden ser de genética básica, de genética clínica, y los más especializados en cromosomas se llaman los libros de citogenética. No sé si con eso queda. Alguien, Noemí pregunta, bueno, te la voy a leer. ¿Cómo es que existen los dobles? Los dobles, ¿serán los gemelos? No. A ver, ¿puedes encendernos tu micrófono, Noemí? Noemí. Noemí Nuño, ¿nos puedes encender tu micrófono para que nos aclararas un poco la pregunta? Sí. Bueno, es que a veces yo veo, bueno, no sé si existan ahora que usted lo pregunta así como si no supiera. He visto videos en los que personas se parecen mucho físicamente y esa es mi duda, cómo es que existen personas así tan similares. Ok, mira, el nombre que recibe Noemí son gemelos, ¿no? Gemelos son dos personas que se fecundaron el mismo día y nacieron el mismo día. Hay dos tipos de gemelos. Unos gemelos que les llaman coloquialmente cuates porque no son idénticos,
y otros que les llaman gemelos porque son idénticos. El término científico para los gemelos idénticos, déjame que te envío tu micrófono, ¿sí? Porque me gusta ver para ver si están comprendiendo. No, ya. De hecho, les pediría que los más posibles dejaran su micrófono prendido. Si yo hiciera al revés, apagar el micrófono y me echar la casa así, sería horrible, ¿no? Entonces, piensen que yo también, si veo su cara, puedo hacerla más interesante. Ah, Si es veo que la pantalla, ¿sí? estaba viendo la batería y se apaga la cámara cuando bajo la barrita. Ah, ok, Perdón. espérame. Ok, entonces, Ujú. Noemí, los gemelos que se llaman monocigotos, se llaman así, no porque son bien monos, bien simpáticos, sino se llaman gemelos monocigotos porque el resultado de la concepción se llama un cigoto. Mono quiere decir que vienen de un único cigoto. Entonces, esas personas que tú llamas idénticas, gemelos monocigotos, son idénticos porque se formaron a partir del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Entonces, su contenido genético es idéntico. ¿Y por qué se forman? No sabemos. Nada más sabemos que se forman muy temprano, en los primeros 4 días después de la concepción. Y sucede porque, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero te lo explico así, después lo vemos gráficamente. A partir de que ese ser está conformado por 2 células, se separan y esto da lugar a Claudia y esto a Susana. Susana y Claudia son 2 seres idénticos, son seres distintos, pero son idénticos porque provienen del mismo material genético. A la larga no son idénticas. Por ejemplo, si yo veo a Susana y a Claudia, que son 2 gemelitas, que si me las visten igual, el mismo color de moño, o sea, no los voy a distinguir. Pero si están un ratito conmigo, yo ya distingo, digo, ay, Susana es bien pinga, se brinca en las sillas, y la otra es bien tranquilita. Ahí la parte inmaterial nuestra no es idéntica. Ahí es donde tú acabas viendo que hasta los gemelos idénticos son físicamente idénticos, pero al final de cuentas es cada uno distinto. Más aparte, a lo mejor uno vive una experiencia y otro no, les digo, a la larga, a lo mejor su nariz no va a ser idéntica porque una le dan un pelotazo y le quedó medio chiquita. ¿Sí? ¿Ya te quedó? Y ahora te voy a poner algo, sí. Sí, dime, Noemi. Ah, es que yo me refería a, por ejemplo, personas que no se llaman nada y se parecen mucho, o no sé si sean ilusiones. Yo nunca he visto una persona, a 2 personas que no se llamen nada pareciéndose tanto, pero o son ilusiones en una cámara o algo así, o si Sí, existen. o sea, los únicos seres idénticos son los gemelos monocigotos, ¿no? ¿Cómo están manejando la cámara? No lo sé. A lo mejor son 2 gemelos monocigotos que por alguna razón de la vida quedaron separados, ¿no? Y uno de ellos, pues, creció en América y el otro en Europa y algún día encuentran y dicen, ay, hay 2 idénticos. Habría que estudiar su genética, ¿sí? Si hay 2 personas que se parezcan mucho, pues se podrían parecer mucho, ¿no? Y ahora, si tú ya lo ves en una foto, pues bueno, cualquiera lo pueden hacer parecido a otro. Ahora, los hermanos compartimos el 50%. Tú compartes el 50% material de herencia con tu hermano o con tu hermano. ¿Tienes hermanos? Sí, Sí. Entonces tú compartes el 50%. No sé si alguna vez te haya pasado que siempre tenemos hermanos que se parecen más que otros, ¿no? Y sacas sí. la foto de cuando tenían la misma edad y dices, ¡ay, éramos idénticos! Son muy parecidos porque al mismo tiempo tienen la misma edad, pero no son idénticos. Entonces, la única razón objetiva biológica de seres humanos idénticos es que tengan la misma genética y sean gemelos idénticos. Lo demás es una ilusión, un Photoshop, no sé cómo llamar. Ok, Muy bien, pero buena pregunta. gracias. Bueno, ¿hay alguna otra? A ver si no avancemos. Sí, alguien preguntaba de la intersexualidad. No sé si eso tenga algo que ver. Ok, bueno, en primer lugar, yo lo único que quiero decir es que no hay semejante palabra para los humanos de intersexualidad. Intersexo sí puede ser un término que se usa en biología para plantas, pero no para nosotros, ¿sí? Y lo que sí hay, y pueden verlo en libros de genética, es más, es parte de mi especialidad, hay trastornos de diferenciación sexual. ¿Puede haber trastornos en los cromosomas sexuales? Sí. Y es un error llamarlos intersexo. Como es un error decir hay género asexuado, hay
género de hombre fluido que en la mañana se siente hombre y en la tarde ya no sabe qué es. Son tomadas de pelo, para carcajear, tomadas de pelo, ¿no? ¿Hay trastornos de diferenciación sexual? Sí, puede haber trastornos de diferenciación sexual en los cromosomas, puede haber trastornos de diferenciación sexual en los genitales externos, puede haber trastornos en la diferenciación sexual en la parte de la diferenciación sexual psicológica, que es el desarrollo humano de los 2 primeros años de vida, pero se llaman trastornos. ¿Sí? Se llaman trastornos de diferenciación sexual y la palabra intersexo, asexuado, son términos ideológicos. En cambio, el término transexualidad tiene una definición médica y es un término médico. El término homosexualidad es un término médico. El término bisexualidad es un término médico. ¿Y qué pasa cuando nacen con los dos órganos? ¿Cómo se le llama? Ok, es un dato y ya lo ves. No, bueno, es mío. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. Jimena Javier, ¿quieres preguntar? Sí, tengo otra duda. O sea, por ejemplo, cuando hablan de los gemelos y así, o sea, ¿qué pasa con los siameses? O sea, nunca Bien, se iba a hablar de separan. los siameses, pero no sabía. A ver, ¿qué es un siamés, Jimena? Dime, muy buena pregunta, muy bueno. Son Según muy yo, buenos alumnos porque están sintiendo sentido crítico. Eso que están haciendo ahorita se llama sentido crítico. Mete información, la potabilizo y quiero entender la verdad de un tema. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando toman una decisión. Sentido crítico. Dígalo quien lo diga, no crítico. Contrasto lo que me dicen con lo que yo necesito aprender a saber. ¿Qué es un siamés, Jimena? Platícalo. ok, según yo, un siamés, Ajá. o sea, una persona, bueno, es un bebé que tiene a su hermano, o sea, no necesariamente tienen que ser gemelos, o sea, o sea, es su Y hermano. sí tiene que ser un gemelo idéntico. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bueno, son Entonces, idénticos. son dos seres que ahorita son dos personas que están Ajá, pegadas por algún lugar. ajá, están ¿Sí? pegadas, ajá, Exacto. sí, Entonces, unos siameses son unos gemelos idénticos, monocigotos, ajá, que cuando yo les dije que se separan y uno queda como Claudia y otra como Susana, pero vienen del mismo cigoto, es una separación imperfecta de los gemelos idénticos. Si tú tomaras la genética de uno y otro, son igualitos. sí, Y a sí, la hora de separarse, por una razón que no sabemos, quedan unidos por algún lugar. Por ejemplo, algunos gemelos quedan unidos nada más por el cuero cabelludo, es fácil separar, ¿no? O sí, quedan unidos por un brazo, es fácil separar. Pero sí. tristemente hay unos que quedan unidos por un único corazón. Es un problemón, ¿cómo hacemos? Solo como por el cerebro, ¿no? Que O sí por está el cerebro. súper pegado ahí. Puede haber gemelos, siameses, que tuvieras 2 cuerpos y una cabeza. No son monstruos, son unos siameses que quedaron unidos por la cabecita, ¿no? ¿Y qué Pero pasa? son separaciones imperfectas de gemelos idénticos, pero son extraordinariamente raros. Yo he visto unos solos en mi vida de médico y de genetista. No manches. Pero bueno, todo lo raro te lo ponen, ¿no? Como lo común. Pero son 2 personas que quedaron pegadas porque la separación de la gemelación no se hizo de manera perfecta. Y siempre son gemelos idénticos. Tienen la Y, misma información genética. ok, ¿Sí? sí, Porque cuando crecen 2 gemelitos, pues nunca están pegados. Cada quien va haciendo su desarrollo independiente, sí, nada más al mismo tiempo. ujú, Que aquí tiene su bolsita, que aquí tiene su... ¿no? No sí, comparten nada, más que compartieron la trompa de falopio al mismo tiempo, compartieron el útero al mismo tiempo, comparten la fecha de cumpleaños, que es el mismo día, ¿no? sí, Pero nada más sí, eso. sí. ¿Sí? Pero, ajá, o sea, otra duda acerca de eso. O sea, pero por ejemplo, con esa persona, que bueno, o sea, son casos muy extraños, pero pueden llegar a pasar, que, o sea, son lo que 2 cuerpos y una cabeza. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, si no está la otra cabeza. Bueno, habitualmente no podríamos separar, o sea, la medicina puede operar y separar a gemelos idénticos hacia meses Sí, cuando al separar tú no vas a matar a ninguno, porque el principio de no matar es para todos, ¿no? sí, 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 Y sí. no se puede son aquellos que se tienen que quedar pegados toda su vida, porque tú no puedes sacrificar a uno por otro. No puedes. Cuando están pegados de manera que se pueden separar,
sin que comprometa su vida, aunque a lo mejor sí alguna función, ¿no? O alguno se queda sin bracito. Sí, Tú buscas su bien, que yo les dije, la ética busca el bien, sí, pues yo busco el bien de las dos personas y después el criterio para decir si separas o no, es si a la hora de separar no comprometes la vida de nadie. sí, Porque yo no puedo matar a un paciente por salvar a otro. sí, no. Ese Sí, es un criterio que vimos con el tema del aborto, ¿no? ujú, Y un doctor debe estar tomando decisiones éticas muy bien fundamentadas, porque no puede ir por la vida y se va, ¿no? sí, no. El No, doctor además, tiene que usar la ciencia y la ética. sí, exacto. Ok. Muy bien. Bueno, vamos todavía a una parte más interesante. Déjenme avanzar otro poquito. Entonces, ¿qué es el resultado de la concepción, fecundación o fertilización, que hasta el día de hoy son sinónimos? El resultado de la concepción, si yo lo veo bajo un microscopio, la verdad, yo no sé ustedes, pero yo le veo cara de cero. A mí me enseñan esto en un microscopio y digo, pues, estás enseñando una célula. Parece un huevito estrellado, aquí tienes uno. Y te concedo que es una célula humana porque tiene el número de libros de cromosomas de la especie humana. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que aunque parezca una célula, fuera un nuevo ser humano que le corresponde el primer día de su vida tener un cuerpo bien redondo de una sola célula. Y de a partir de ahí hace células, se especializan y nace un bebé de billones de células con un cuerpo maravilloso, unas que le sirven para hacer pipí, sacar desechos, otra para que lata el corazón, otras que son los pulmones, otras que son los ovarios que van a ser abuelitos a sus papás, etc. ¿no? Entonces, esta es una pregunta que es muy importante que nos contestemos, no para un debate afuera de un foro y gritarnos. Es muy importante que yo tengo que contestarme como doctor, porque si el resultado de la concepción es una simple célula, no es un ser humano. Yo una célula la puedo analizar, la puedo hacer papilla y la puedo desechar. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una prueba de sangre. Queremos ver una biometría hemática, pues me sacan sangre, que son células, las estudian, las colorean, las fotografían, dan un resultado y ¡pum! Las tiran. Está tirando células. Pero si el resultado de la concepción, aunque sea un ser muy sencillo de una célula en ese momento, y progresivamente va a ser de billones de células, ya es un paciente mío que está en una condición muy vulnerable. Y tengo yo como médico que respetar por igual a mi paciente de piel oscura que de piel clara, a mi paciente que me puede pagar y al que no me puede pagar, a mi paciente que me caiga bien o no, a mi paciente que esté sano o enfermo, a mi paciente que tiene un cuerpo de una sola célula o un cuerpo de billones de células. Entonces, bajo ese principio de no discriminación y de que yo tengo que atender por igual a todos mis pacientes, para mí, doctor, es bien importante contestarme esa pregunta. Aquellos de ustedes que vayan a ser abogados o legisladores tienen que saber, porque si el resultado de la concepción es una cosa, es un tabique, es un ladrillo, pues no está, tiene que estar protegido por las leyes mexicanas. Las leyes mexicanas no protegen cosas, protegen personas. Pero si el resultado de la concepción es un nuevo ser humano, un nuevo mexicano, porque nació en territorio mexicano, ¿sí? Merece que lo respetemos. Entonces la pregunta ética ¿es un qué? ¿Es un quién? ¿Es una cosa? ¿Es una persona? Parecería allá afuera que esto es cuestión de opinión. ¿Cuántos votan que es persona? ¿O cuántos votan que es cosa? Esto no se decide por votación. Vamos a ir a ver qué dice la ciencia. Entonces, nada más verlo con un microscopio, pues la verdad es que estamos a muchos cientos de años del descubrimiento del microscopio. Hoy hemos tenido la posibilidad, ya se los dije, de podernos meter aquí adentro y estudiar el contenido de herencia. Esa es la genómica, de poder estudiar algo súper nuevo, el subrayado de los libros de la herencia, que es el epigenoma, ¿no?
Pues hoy tenemos muchas herramientas para ver eso. Entonces, si nos vamos aquí adentro, fíjense lo que hay allá. 23 cromosomas de mamá más 23 cromosomas de papá. Aquí adentro se completa un genoma humano. ¿Cuál es la primera cosa que sucede en la unión del óvulo y el espermatozoide? Que se completa un genoma humano completo. Pero eso no es lo único, porque todas mis células tienen un genoma humano completo. Pero aquí hay una entre 1.000.000 de combinaciones. Aquí hay uno entre 1.000.000 de combinaciones. El resultado es una entre 1.000.000.000.000 de combinaciones. Si hay 1.000.000.000 de combinaciones y 1.000.000.000 de combinaciones, aquí hay el resultado de un hexallón de combinaciones. Es decir, el genoma revuelto, no un gen, sino el conjunto de genes, es un genoma humano completo, es un genoma humano con una combinación entre un hexallón de posibilidades. Es decir, es un genoma nuevo, nunca ha existido esa combinación entre un hexallón, es un genoma único, es un genoma irrepetible. En una sola palabra quiere decir individual. Conclusión, es un nuevo individuo humano, es decir, un nuevo individuo 50% parecido a mamá, 50% parecido a papá, pero es un nuevo individuo de la especie humana. ¿Por qué sé que esto no es parte de mi cuerpo? Porque el 50% del material de herencia ni lo conozco. Lo dio otra persona, que es el papá de mi hijo, que debería ser el esposo, para que no se complique la vida. Pero si es en una relación fuera del matrimonio, pues indudablemente ella es la mamá, él es el papá, aunque entre ellos no haya relación. ¿Sí? Entonces, esto no es parte de mi cuerpo. Es un nuevo ser, distinto al padre y a la madre, porque tienen una combinación nueva, única y repetida. 50% parecida, sí. Por eso yo puedo hacer pruebas de paternidad y saber entre 20 posibles papás quién es el papá real de ese niño. Que por cierto, le correspondería dar el dinero para mantener. Entonces, primera evidencia de por qué la vida empieza en este momento y el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, aunque tenga carita de célula, no es una célula. Es un nuevo ser humano, porque tiene un genoma humano individual. Aquí lo dice Loya, ¿sí? Aquí estamos viendo el momento preciso, es una fotografía real de cómo se ve el óvulo. Y este es un espermatozoide que mete solo la cabecita, suelta la mitad del material de herencia, se le cae el flagelo y ya. Y dice, desde el momento de la fecundación, y aclara que es fecundación, desde el instante en que la célula femenina le llega toda la información que contiene el espermatozoide, existe un nuevo ser humano. Y hay un cambio radical de lo que somos. Fíjense, un espermatozoide es un ¿qué? Es una simple célula que produce el varón por millones diariamente. Y un varón puede ser papá desde el inicio de su pubertad. ¿Y qué es un óvulo? Es la célula sexual femenina que trae la mitad de la carga de herencia, ¿sí? Y que la mujer produce 1.000.000 de óvulos distintos, 1.000.000.000 de óvulos distintos, y solo produce uno al mes. Cuando se unen, deja de ser espermatozoide, deja de ser óvulo, y es un nuevo ser humano, que es muy correcto llamarle embrión, porque en todos los libros de medicina, el nombre técnico que todos recibimos en las primeras 8 semanas de nuestra vida se llama embrión, se llama etapa embrionaria. A partir de la 9ª semana, somos un feto humano. A partir de que nacemos un mes nos llaman recién nacido, después lactante. Pero un embrión, un feto, un viejito, un adolescente,
Todos somos seres humanos, personas humanas, y somos esa misma persona. Además que nuestro cuerpo va cambiando, ¿sí? Se va haciendo más complicado, y desde viejito pues, se nos va arrugando y nos vamos poniendo canosos y otras cosas, pero mi abuelito es el mismo que cuando era ese niñito, ¿sí? Que tenía mucho pelo y no estaba calvito, es el mismo, nada más, ¿no? Ha cambiado su cuerpo porque son etapas diferentes de la vida. Entonces, fíjense, un cigoto es un qué, un óvulo es un qué, un espermatozoide es un qué. Ahora, indudablemente las células sexuales son muy valiosas. ¿Por qué? Porque si yo llego a unir esta con esta, se formará un quién. Primera evidencia, pues. Vamos a otras dos evidencias. Ya se nos viene el tiempo encima. El primer viaje que todos ustedes hicieron, una vez que existieron en lo oculto de la trompa de Falopio de su mamá, estas son fotografías reales de un autor que se llama Lennart Nilsson. Tiene un libro que se llama Nacer. El contenido no me gusta tanto, pero la fotografía es espectacular, ¿verdad? Son reales. Aquí vemos cómo el primer viaje que hicimos no fue cuando nuestra mamá nos llevó a Acapulco o a Miami. El primer viaje que hicimos en la vida, todos lo hicimos los primeros 5 días viajamos. Viajamos desde el tercio externo de la trompa de Falopio, un viaje en lo oculto. Por la trompa de Falopio viajamos hacia el útero o la matriz. ¿Y qué pasó? Fíjense, cada 24 horas, Miguelito Sánchez Jiménez, ¿puedo decir que es Miguelito Sánchez Jiménez? Sí, ¿cómo, doctora? Si todavía no nace y no tiene acta, no. Sé que es Miguelito porque es XY. ¿Qué quiere hacer después? ¿Qué prefiere? ¿Qué quiera cambiar? Es otra cosa. Pero yo no sé que ahorita que es Miguelito y toda su vida va a ser Miguelito, ¿no? Sé que es Sánchez Jiménez porque Sánchez, que es su papá, le dio la mitad material de herencia y Jiménez le dio la otra mitad. Entonces Miguelito Sánchez Jiménez va viajando y cada 24 horas su cuerpo se duplica. Y entonces aquí Miguelito Sánchez Jiménez, en la hora 24, al día siguiente del inicio de su vida, tiene un cuerpo formado por 2 células. Estas, al ser células de cuerpo, tienen 46 cromosomas aquí, idénticos a estos 46. Entonces, el genoma es individual en la concepción, pero sí es divisible. Se va a dividir rápidamente cada 24 horas y se divide billones de veces para que podamos tener un cuerpo de billones de células, cada célula con todo el material genético. ¿Sí? A las 48 horas, Miguelito Sánchez Pérez o Sánchez Jiménez tiene un cuerpecito de 4 células. No es 4 células. Es un ser nuevo, distinto al padre y a la madre, pero que le corresponde tener un cuerpecito 4 células. A las 72 horas, a los 3 días, tiene un cuerpecito de 8 células. Aquí no queda más que llamarle embrión bicelular, embrión tetracelular de 4. Y aquí le podemos llamar embrión de 8 células o una mórula. Miguelito Sánchez Jiménez, ¿es una gelatina o está vivo? Está vivo, porque a mí en kinder me enseñaron, y los que piensan que no está vivo, que es una gelatina, no pasaron por kinder y biología. A mí me enseñaron, un ser vivo es vivo porque nace, crece, se desarrolla, se reproduce y se puede morir. Y una gelatina es material inerte. Si yo meto una gelatina de mango a mi refri, cuando llegan las visitas, yo nunca he sacado 4. Saco la mitad porque todo el mundo pasó con su cuchara. Entonces, aquel que afirma que el resultado de la concepción es una gelatina, no sabe lo mínimo de biología. Porque esto está reproduciéndose. Además, está respirando. Ay, no, doctor, eso sí ya es exageración. A ver, ¿dónde está su nariz? No. Es que es un ser tan simple todavía que no respira por una nariz, porque no tiene suficiente número de células para hacer nariz, y pulmón, y tráquea. Pero sí respira. La respiración en un libro de química se define como gasto de energía. ¿Por qué sabemos que gasta energía? Porque para duplicar los cromosomas se gasta energía. Para hacer esta membrana se gasta energía. Para hacer la membrana nuclear se gasta energía. Y se gasta a través de un organelo que se llaman las mitocondrias y de un ciclo que se llama ciclo de Krebs, que ni más ni menos mereció un premio Nobel.
O sea, aquel que dice es inerte y no es cierto que respira, tiene un grave error de química básica. Está en el mundo de las ideas fake y de los inventos. Y se puede demostrar en cualquier libro de química orgánica, de genética, de embriología que quieran consultar, aquellos que quieran consultar. En cualquiera dice lo mismo. No tienen que ir a mi bibliografía. Toda la ciencia dice lo mismo. Y una vez que gasta energía, tiene que nutrirse. Y perdón la comparación, pero se nutre como amiba. Las amibas no tienen boquita. Las amibas, lo que tienen alrededor, que es de donde se nutre, van chupando por ósmosis. Entonces, este nuevo ser humano sale el óvulo que dio origen rodeado de un grupo de células que se llama corona radiada y a partir de aquí obtiene su energía, se alimenta. Entonces es un ser vivo de la especie humana. Ese ser, Miguelito Sánchez Salazar, con su nariz, ya está ahí escrito todo lo que es, nada más se tiene que expresar. Ahorita voy a rolar las preguntas. Y finalmente llegamos del viaje a un órgano maravilloso que se llama la matriz o el útero, y les quiero presentar al blastocisto. ¿Quién es un blastocisto? Un blastocisto es un nuevo ser humano entre el día 5 y el día 14 de su existencia. Cuando puedan, estudiense, vean las fotos de un libro de biología humana. Es fascinante que ustedes entiendan quiénes somos. Ustedes se convenzan de que si yo destruyo esto, no es una gelatina, no es un montón de células. Porque un montón de células al quinto día no está organizado como está organizado esto. Se queda como un montón de células. Fíjense, está tan bien organizadito que este ser de 5 días que se llama blastocisto tiene aquí un grupito de células, se llama el trofoblasto, que da lugar a unos órganos que son vitales para nuestra vida en la mamá prenatal, pero no los vamos a volver a usar. Entonces, cuando nacemos, los formamos externos y los dejamos botados. Ya se estarán imaginando. De aquí se forma la placenta, que es un órgano maravilloso que va a dar lugar, es como el sistema respiratorio, digestivo y sacador de desechos del ser mientras estamos adentro de nuestra mama. De aquí se forma el cordoncito que lleva de esa fábrica de alimento hasta el ombliguito, todo, se llama el cordón umbilical, y de ahí se forma una bolsita que va a rodear a este embrión y se llena de líquido para protegerlo de golpe. Se llaman las membranas amnióticas. Y esto es parte de este bebé porque tiene, es como el dedo gordo, esto tiene la misma genética que esto, y que esto de aquí abajo, que se llama el embrioblasto. Y aquí adentro del embrioblasto, ustedes a lo mejor han oído de las células madre, las células de cordón umbilical, ahí está, es rico en células madre, que son células muy plásticas que van a dar lugar origen al corazón, al pulmón, al riñón, conforme se vaya desarrollando. ¿Sí? Termino con este pedacito, ya va a ser la hora, y dejamos un ratito de preguntas. Aquí les estoy poniendo el viaje maravilloso, ¿sí? Tenemos unas trompas, que es donde inició nuestra vida, por aquí viajamos 5 días, Miguelito Sánchez Jiménez llegó al útero matriz y decide dónde se quiere implantar. Si viéramos esto por adentro, es lo que estamos viendo acá. Este es el endometrio, la capita interna del útero, que cada mes una mujer a partir de la pubertad, aunque no haya acabado primaria, aunque esté apenas en secundaria, sea monjita, sea casada, sea esposa, sea soltera, cada mes prepara esa cunita con unas sabanitas y un colchoncito que se llama el endometrio, por si hay embarazo. Y vemos cómo este nuevo ser solito es un desarrollo autónomo. Lo hace adentro de la mamá, pero lo hace solito. Es un ser diferente porque tiene una genética diferente y muy autónomo, sobre todo los primeros 14 días. Él suelta una sustancia que escarba para poderse pegar o implantar en el cuerpo de la mamá. Se llama la implantación. ¿Y saben cuál fue la primera orden que ustedes le dieron a su mamá? No el día que amanecieron bien pubertos y le dijeron muy golpeados, pásame la sal, llévame a no sé dónde. Esa no fue la primera orden. La primera orden que un hijo le da a su mamá cuando tiene 5 días de existir. Y va llegando acá y le dice a la mamá, la verdad es que me encanta esta suite presidencial. La voy a reservar para acostarme y estar aquí los siguientes 9 meses. Aquí me voy a desarrollar.
Y entonces le da la orden al cerebro a su mamá y le dice, no, reglas, porque si la mujer desprende el endometrio, ¡toc!, el bebé se va a perder en un aborto espontáneo. ¿Sí? Entonces la primera orden, entonces fíjense, este niñito primero no es parte del cuerpo de la mamá, es un ser distinto. Y si alguien ordena a alguien, es el bebé a su mamá le dice que deje de arreglar. Y a partir de entonces empiezan a diferenciar los diferentes aparatos y sistemas. Y lo primero que se diferencia es el sistema nervioso central. Pero yo no necesito razonar o pensar para ser ser humano. Si yo soy ser humano, tengo toda la genética para hacer las estructuras que me van a permitir pensar, razonar, hacer eso. Y finalmente, 9 meses, pues van a ser este mismo. ¿Sí? Aquellos que quieren colocar la vida en la implantación, en este momento me tendrían que contestar 2 preguntas. Lo que va viajando, ¿a qué especie pertenece? Si tú dices que no es ser humano, yo no tengo duda, porque viene de células sexuales humanas, ¿no? Y tiene una genética humana, un genoma humano, una impronta humana, yo no tengo duda, pero tú que dices que no es, dime qué especie. No te van a poder decir, te van a tener que inventar algo tan ridículo como, es un cuchicuacino. Pues el cuchicuacino viaja 5 días, entonces va el cuchicuacino, ¡pling! Llega al útero, y el día 14 que se acaba de implantar, según tú, ¡pling!, pasa de ser cuchicuacino a humano. Hay en la biología un tema que se llama evolución. Ustedes han oído y han estudiado desde el punto de vista biológico, ¿no? Que si evolucionan y que cambia de una especie a la otra. La evolución tarda millones de años. Y lo que más derroca que nosotros estemos así por evolución es que el chango más primate, más primo de nosotros, todos los millones de años que hay entre ese ser y nosotros, no pueden explicar el cambio genético. Por eso, no ha sido comprobada la teoría de la evolución. Aquí sería un casazo. Evoluciona el cuchicuacino en 14 días y se convierte en humano. No. Si no eres ser humano desde el inicio, no te convertirás jamás, porque es un desarrollo ininterrumpido. Es el mismo en la concepción, el mismo cuando naces, el mismo cuando cumplas tus 15 años, el mismo cuando seas viejito. Aunque prácticamente todas tus células se hayan cambiado, tengas pelo, ya no tengas pelo, seas bonito, estés flaquito, arrugado o no arrugado, eres el mismo. ¿Sí? No sé ahora si tienen alguna pregunta, con esto terminamos esta parte de biología que a mí me encanta, no sé ustedes. Bien. Así se irá, te las leo. A ver, fueron varias. A ver. ¿Qué pasa con las personas que no logran desarrollar ningún órgano femenino masculino? Por ejemplo, un hombre que tiene sus testículos defectuosos y la misma nena, no sé qué persona vuelve a preguntar, ¿los hermafroditas pueden escoger con qué sexo quedarse? Bueno, aquí primera cosa, cuando hablan de órgano es muy amplia la pregunta. Aquí lo que yo entiendo por la pregunta es, ¿alguien puede nacer sin glándulas sexuales, que en la mujer se llaman ovarios, en el hombre testículos? No, no. No hay ninguna aportación de la ciencia que diga alguien nació sin ovario o sin testículo. Pueden nacer con los ovarios o con los testículos defectuosos, eso sí. Por ejemplo, algunos hombres que quieren ser papás, ¿no?, y que estudian el matrimonio, no producen células sexuales masculinas. Tienen asospermia, pero sí tienen testículos. ¿Por qué se debió a esto? Porque formaron un testículo defectuoso que produce hormonas masculinas, testosterona, pero no producen espermatozoides. Va a tener asospermia toda su vida. ¿Sí? Que a alguien lo puedan castrar, eso sí es factible, ¿no? Sucedía con los chinos, con los famosos eunucos, que les hacían para que se quedaran chiquitos y con voz afeminada y gorditos, les quitaban los testículos. Pero es por un acto humano, no es porque hubieran nacido así. Puede suceder también que a lo mejor es un poquito la confusión del que trae esta pregunta, pero vean cómo el mundo de las ideas nos inventa, nos tragamos las ideas y las. Un niñito puede nacer sin testículos en la bolsa escrotal. Eso sí,
porque los testículos se forman en el abdomen cerca de los riñones y de ahí van madurando en la etapa embriológica, es más decir, los testículos se forman en la 6ª semana de embarazo por presencia de cromosomas XY y bajan por un canalito que si no se cierra bien forma las hernias seminales y llegan a su lugar final, que es en la bolsa escrotal, en el escroto. Entonces, un niñito puede nacer con los testículos que no están presentes en la bolsa escrotal. Y hay que buscarlos, hay veces que están atoraditos en la ingle, hay veces que se quedan en el abdomen, y entonces uno da tratamientos hormonales y si no ceden, hay que descenderlos y colocarlos en su lugar. Pero no los han visto, no los han encontrado, pero ahí está. ¿Sí? Porque si no, no hubiera podido seguir desarrollando esto. Yo pregunto para demostrar la gran ignorancia para lo que nos tragamos todas las fake news. La persona que pregunta del hermafroditismo, ¿me podría decir qué entiende por el hermafroditismo? Eunice. Eunice, me preguntas y me dices, ¿qué entiendes tú por hermafroditismo? ¿Qué te ha dado a entender el mundo a ti sobre hermafroditismo? Que es una persona que nace como con los órganos de mujer y hombre, o sea, con ambos. ¿Qué órganos? Los genitales externos, las glándulas sexuales, los genitales internos. Dime así, con nombre y apellido, porque tenemos que ser muy claros. O sea, la verdad no sé mucho, o sea, solo he escuchado que nacen como con ambos órganos, la verdad no sé cuáles. Los periódicos amarillistas, los ignorantes, los del género y del intersexo y del asexo, y que tú escoges si puedes ser feliz, y todos los que les inventan ideas, que si quieren, pues ellos pueden ser su parámetro de referencia, y así va a ir en la vida, porque si yo me equivoco en la vuelta prohibida, ¿no? Yo sé que no es tu caso, Eunice, por eso estás en este curso, pero yo quiero mostrarles que vale la pena que ustedes siempre quieran ver la verdad de las cosas y tomen decisiones sobre plomo, porque el que las toma a la ligera, porque dicen y dijo y que no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, el común de la gente entiende algo que es un error en medicina. Y si yo le hago una conferencia para doctorados en física, van a caer en ese error. Es más, muchos médicos tienen ese error porque pasaron de noche pediatría o no se fijaron en sus clases de genética, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que un hermafrodita verdadero es quien tiene ambigüedad de genitales. Es decir, que nacen con un pene chiquito o un clítoris grande, porque tienen el mismo origen. Entonces no saben bien si es varón o mujer externamente, ¿no? Y el doctor se asoma. O que nace sin que sea claramente si son unos labios mayores que se arrugaron o son un escroto que no se cerró bien. Pues como tienen confusos los genitales externos, dicen, ¡ay, es hermafrodita! Eso no se llama hermafroditismo, se llama ambigüedad de genitales y el término correcto en un momento dado sería pseudohermafroditismo, es un falso hermafroditismo. Se llama masculino, no porque esté más ladeado a hombre, sino masculino porque yo tomo un cariotipo XY y digo es un niñito que tiene un defecto a la hora de haber hecho la diferenciación sexual. Es pseudohermafroditismo femenino cuando tomo. ¿Qué es un hermafroditismo desde el punto de vista científico que prácticamente todos ignoran? Es la presencia de óvulo y testículo en la misma persona. ¿Sí? Segunda cosa, ¿quién decide? ¿Y cuándo decido? ¿Traigo de los dos? ¡Yes! ¿A qué edad decido? Eso es una tontera. Esto es un problema médico que un médico sabe que tiene que resolver máximo en el primer año de vida. ¿Qué quiere ser? No le vas a preguntar. Es más, ni siquiera le preguntas a su papá. Tú buscas y resuelves un tema médico que es un trastorno para ir buscando el bien de esa persona. Esto que es un terreno médico muy doloroso, muy difícil, de muchos retos, donde necesitamos que participe un genetista, un endocrinólogo, un buen cirujano plástico, un pediatra, psicólogo, o sea, conforman un grupo muy rico. Es un asunto médico. Fake news, ideología de género, ¿por qué le creen a las mundas las ideas? Pues el que quiera seguirse por las fake news, pues que se aviente piedra, crea. Yo la verdad es que pues esas gentes, ¿sí? Hablan de ideologías, ellos sí inventan cosas, ellos sí creen cosas en la ciencia, donde la ciencia no es de creencia, la ciencia es de fundamento.
Otra cosa puede ser mi vida personal, de una creencia religiosa, que es mi vida personal. Pero en la ciencia, yo lo puedo demostrar. Entonces, ellos creen que uno va a decidir cuando quiere. No puedes decidir cuando quieras, porque les voy a contar nada más una cosa. Si alguien decidiera y quisiera dejarse esto así, para los 12 años decidir a ver qué quiere, y le dejan los testículos adentro de la cavidad abdominal, va a haber un cobro de factura de la realidad. Los testículos están ubicados en la bolsa escrotal, porque si se quedan adentro, pueden malignizar a uno de los cánceres más agresivos que conocemos. Es un cáncer de testículo que se llama seminoma. Y olvídense, no va a llegar ni a los 2 años para decidir nada. Entonces, la decisión de los trastornos de diferenciación sexual no es cuando alguien diga, no tiene nada que ver con un problema mental de evasión de la realidad, soy hombre pero me siento mujer. Y por cierto, las personas que han tenido fuertes trastornos de diferenciación sexual, pseudohermafroditismos, hermafroditismos, nunca se asoman al espejo y dicen, ¿qué soy? Tuvieron un fuerte problema médico. Son alguien, un varón o una mujer, que así como puede haber problemas en el desarrollo de un corazón y se nos forma un corazón como de rana de 3 cavidades y hay que correr a arreglarlo, porque no es de 4 cavidades, pero no duda nada. Las personas que tristemente tienen esas confusiones en el tema de la transexualidad me merecen todo mi respeto, estudio mucho con ellos, quiero ayudarlos a todos, no discrimino a ninguno, pero no es ninguna ayuda evadir la realidad. ¿Se acuerdan del ejemplo de mi hijo? Si yo le evado la realidad a mi hijo y se cree Batman, se va a aventar de la azotea con una colcha negra y no saben por dónde ir. Yo a mi hijo lo tengo que ubicar en la realidad, él no es Batman, él no puede volar por sí mismo. Tiene que subirse a un avión, no, y aún así se puede caer en el avión. Pasa lo mismo, ¿sí? Entonces no se dejen engañar. No hay semejante preferencia sexual, es un terreno ideológico inventado del mundo de las creencias de las más progres. No hay un fundamento científico, ¿sí? No hay la palabra sexuado, toda la gente nace con una carga genética, ¿sí? Puede tener sus defectos, sí, y habrá que arreglarlos, igual que muchos otros temas médicos. Pero agradezco la pregunta, ¿sí? Entonces, sí hay trastornos de diferenciación sexual, son temas médicos complicados, de mucha delicadeza, y se resuelven de acuerdo a la universidad de los tratados médicos y no a los caprichos de nadie. Muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta, más preguntas. Sí. ¿Los siameses de un solo corazón o un solo cerebro pueden sobrevivir ambos y cómo podrían sobrevivir? Y si los siameses de un mismo cerebro piensan lo mismo y comparten pensamiento y personalidad. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo nunca puedo dictaminar quién puede vivir y quién no puede vivir, ¿no? Eso yo no lo determino. Lo que yo sí puedo determinar es, si yo no puedo separar a 2 gemelos siameses porque comparten el mismo corazón, los tendré que dejar pegados, ¿sí? Oiga, doctora, es que si los deja pegados se fuerza mucho el corazón y entonces a los 2 años se mueren. Actúa el hombre. No hay un problema ético, que fue la clase pasada. Se murieron porque no los podíamos separar. Y lo que nunca puede hacer un médico es escoger entre 2 pacientes uno de los 2. O sea, yo no podría matar a uno para salvar al otro. Eso éticamente es incorrecto. ¿Cuánto pueden sobrevivir? Depende de diversas cosas, ¿no? Qué tanto está comprometido el corazón, cómo está su gasto cardíaco, y es un tema complicado, ¿no? Sería lo mismo. Si tienen el mismo cerebro, pues perciben lo mismo, porque es un solo órgano, no un solo cerebro. Van a pensar lo mismo. Claro, si yo pellizco al de la derecha, pues el que va a llegarle la señal va a ser al cerebro de acá, pero el que va a percibir el dolor es el que, al que lo pellizcaste, ¿no? El otro le llega una señal, pero no sabe de dónde viene, ¿sí? Entonces, y de algunos temas probablemente no lo sepamos. Es complicado estudiar estos temas. Generalmente, cuando están comprometidos órganos muy vitales, fallecen solitos en poquito tiempo. Es más, algunos de ellos nacen ya, se mueren antes, ¿no? Sobre todo cuando son de corazón, porque el corazón sí es muy importante, porque el corazoncito funciona desde los 21 días. Desde los 21 días late un corazoncito. Entonces la forzada viene desde ahí. ¿Qué es lo que se une incorrectamente
antes de cuando nace un siamés. A ver, más. ¿Los genomas o los cromosomas? No, a ver, no. Se forma un solo óvulo. Vamos a ver. Se suelta un solo óvulo que no tiene ningún problema en sus cromosomas. Un solo espermatozoide llega y entra, porque si entraran más se forma un ser con muchas trisomías, 21, 30, 21, 18, se muere. Entonces, solo entra un espermatozoide a un óvulo, tiene 23 cromosomas sanos, tiene 23 cromosomas sanos, tiene un genoma humano sano, tiene otro genoma humano sano. Se forma un ser humano totalmente sano, con sus cromosomas sanos, con sus genes sanos, y en el primer día de su existencia, ¿sí? Como hay dos seres aquí y hay dos principios animadores, ¿sí? Pero cuando es de una sola célula, su cuerpo no se puede expresar, ni modo que tengamos un ser de mitad de célula en un ser. Pero a partir del día 1, aquí ya, porque hay dos principios animadores, en vez de esto seguir pegadito, esta de la izquierda se separa y sigue como Juan, y esta de la derecha se separa así como Santiago. Y Juan y Santiago son idénticos entre sí porque su genética es igual, por eso los dos son varones. Puede ser aquí cuando se separan estas dos, lo que es anormal no son los cromosomas, son los genes. Es anormal que no se queden compactaditas y pegadas las dos células. O pueden separarse en la fase de 4 y entonces estas dos dan lugar a Juan, estas dos dan lugar a Santiago, o podrían todavía separarse en el tercer día y entonces estas 4 células forman a Juan, estas 4 células se siguen como, ¿sí? Como Pedro. ¿Sí? Esto quita que la información genética es individual desde el nacimiento, no, es individual más no indivisible. No sé si con eso queda. Pero muy buenas preguntas, ¿eh? Bien, listos son ustedes. Este sentido crítico lo queremos todo el tiempo. Sobre todo entre lo que les llegan en WhatsApp, les dicen en la clase, les inventan y pregúntanles así rudo como a mí, a sus profesores, no nada más que les pregunten a ustedes. ¿No? ¿Es cierto que la inteligencia y el razonamiento vienen de la mamá? No es cierto. Primer lugar, la inteligencia viene de unas cuestiones genéticas, es multifactorial. Mamá nos da genes de inteligencia, papá nos da genes de inteligencia. Pero la inteligencia también viene con un factor ambiental. Alguien puede nacer con muchos postalitos de inteligencia, pero no lo estimulan porque no lo aman, porque lo dejan ahí abandonado. Y probablemente no alcance tanto a llenar sus postalitos de inteligencia. Y puede haber otro que a lo mejor no trae tantos postalitos de inteligencia, pero lo quieren mucho, lo estimulan mucho y llega a ser más inteligente. En este sentido, la función de la mamá es muy importante. Porque el desarrollo intelectual de nosotros y nuestra seguridad psicológica y todo, viene desde que estamos adentro de nuestra mamá. Entonces, sí es muy importante que una mamá ame a su hijito. Pero hay que ir, esto no debe ser razonamiento, pues como no lo va a amar, que lo aborte. No. Más bien al revés. Es un asunto muy serio, las relaciones sexuales, y yo tengo que se den cuando pueden darse en un contexto de amor y seguridad. Porque cuando una mamá se embaraza antes o fuera del matrimonio, pues siempre sufre mucha angustia. ¿Cómo digo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya me corrieron, no me responde, quiere que aborte, ¿no? Va a vivir un embarazo muy angustioso. En ese sentido, sí es muy importante la labor de la mamá. Inconsciente, porque ella lo va a llevar en ella 9 meses y ya desde entonces está esa. Casi siempre la que está más presente con un hijito es la mamá, aunque papá tiene su parte importante educativa. En ese sentido es importante, pero no depende solo de la mamá. También depende del amor que da el papá. Claro, él no lo lleva adentro, pero cómo toca la pancita de la mamá, cómo apoya a la mamá, cómo se preocupa, le lleva desde sus antojitos, está preocupada para poder pagarle al doctor y todo. Tiene una labor muy importante. Por eso, mis queridos jóvenes, hagan las cosas en el orden. No estén jugando con tener relaciones sexuales, porque tarde o temprano se van a embarazar. Y se comprometen ustedes, comprometen a la papá del niñito, al papá del niñito, están maltratando a un niñito desde chiquito.
Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo para que sean caminos de felicidad. ¿Se acuerdan que yo les dije? La ética es una ciencia que te ayuda a ser feliz. Te ayuda a dormir tranquilo. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la pastilla del día siguiente? ¿Es abortiva entonces? Bueno, es un tema largo, pero lo voy a contestar muy cortito. Así, pac, ¿no? Cápsulas. Me van a tener que creer, pero a lo mejor sería que investigaran en un libro de farmacología. La mayor parte de las veces que alguien tiene relaciones sexuales no puede embarazarse. Porque son 5 días, 100 horas al mes que la mujer es fértil. El resto del tiempo no hay óvulo y no hay una secreción de lluvia que pueda proteger la semilla del varón. Entonces, la mayor parte de las veces, la píldora del día después no tiene ningún efecto en cuanto a impedir un embarazo, porque no iba a haber un embarazo. Pero indudablemente tiene un efecto grave sobre la salud de la mujer. Toda pastilla anticonceptiva del día después o de todos los días provoca 150 cambios químicos de una mujer y la va a alterar tarde o temprano. Cuando menos emocionalmente. Y cuando la mujer sí se encuentra en esa fase fértil, podría, en el mínimo de los casos, todavía impedir la ovulación. Si impide la ovulación, va a tener un efecto anticonceptivo. Si no hay concepción, no puede haber aborto. Porque el aborto es matar al niño después de que fue creado. Si no hay concepción, no hay creación, no hay aborto. Sin embargo, si ya ovuló la mujer o ya está muy cercana a ovular, va a haber óvulo. Los espermatozoides pasan rápido y cuando ya se cierra la puerta porque hay un mecanismo de barrera, ya están adentro. Entonces sí va a haber concepción y lo que hacen es que secan muy rápido el endometrio. En vez de que el endometrio esté rojito, crecidito, con comida, lo seca. Entonces Miguelito Sánchez Jiménez viene por la pastilla que toma, está seco y delgadito, ¡pac! Se provoca un microaborto para una microconciencia, pero al final de cuentas no. Entonces yo no estoy diciendo que una mujer que toma la pastilla del día después seguro abortó, pero estoy diciendo que sí podría abortar a su hijo. Y eso es algo muy grave. O sea, Pilar, o sea, entonces con esa pastilla, o sea, depende cuando se la tome, ¿no? Depende de qué fecha la tomen, claro. Ajá, Pero una exacto. mujer no lleva su ciclo, entonces no sabe ni cuándo se la toma. ¿Yo qué te puedo decir? Tú no puedes jugar con fuego. Si yo no sé si lo que se mueve atrás del matorral es el venado o es el hijo del cazador o el otro cazador, yo no puedo tirar a matar. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ok, sí. Muy bien. Pregunta. José Andrés pregunta las características emocionales de la A persona. ver, ya no voy a contestar ninguna pregunta si cuando A le dice José Andrés, no enciende su micrófono. Me parece el mínimo dato de respeto, se los he pedido. Entonces, Ale, si no enciende el micrófono, nos vamos a la siguiente. Bueno, ¿Sí? José Andrés, ¿prende tu cámara o me voy a la pregunta? Sí estoy, no sé si no me ve. Ok, perfecto, Muy bien. muy bien. José Casi todos los que preguntaron enciendan su cámara para que cuando les toquen estén encendiendo. A ver, José Andrés, me va a decir la pregunta, pero quiero estar bien. Bien. ¿La quieres decir tú, José Andrés, o la leo? Es que me sacó el internet, entonces se me borró la pregunta. Si usted podría hacerme el favor de decirla, por favor. Él preguntó, ¿las características emocionales de la persona dependen del material genético de herencia, así como sus cualidades físicas? No, fíjate, el temperamento es congénito, no necesariamente heredado. Tú naces con un temperamento, pero al final de cuentas tú educas tu temperamento. Por ejemplo, yo soy bien impulsiva, pero ya Ale, que me conoce hace poco, nunca me ha visto aventar un zapato, pero mi temperamento es bien impulsivo, ¿no? Entonces tú educas tu carácter. Ahora, si tú te fueras, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una conducta anormal que hace mucho daño y que ustedes van a tener que tomar decisiones en estos años sobre un tema de vida, como el del tren. ¿Me vuelvo alcohólico o no me vuelvo alcohólico? Entonces, el alcoholismo no hemos podido determinar si el hijo de un alcohólico se vuelve alcohólico por el ambiente, porque lo maltrataron, él vio que tomar estaba bien,
pues está tan maltratado que él también se engancha en el alcohol, o si es porque hereda la tendencia a ser alcohólico. Entonces, es muy difícil determinar, y si es igual para todos, qué tanto de tu manera de ser es heredada o qué tanto tu manera de ser es aprendida. Pero más arriba, que si es por genes o por ambiente, José Andrés, y se los digo a todos, arriba de todo eso está tu libertad. El hijo de un alcohólico que sufre tanto con un papá alcohólico, con una mamá alcohólica, tiene la libertad de hacer las cosas diferentes. Si alguien tiene la tendencia a ser alcohólico, pues tiene que hacer más esfuerzo. Tiene que hacer más esfuerzo porque tiene que dominar sus genes. Por eso tenemos una torre de control arriba. Lejeune decía una frase muy bonita. Decía, nosotros somos un proyecto genético con un proyecto de vida a realizar. Es decir, sí recibo unos genes que me tocaron. Nadie va al súper de los genes. Quiero de la simpatía, quiero de la inteligencia. No, pues a ti te tocan. Es más, tus papás tampoco te los dan en el sentido, ¿no? Ellos aportan, pero se hace una combinación que estos no les escogieron, ¿no? Entonces, no culpemos, es que así nació. No, mejor hacia adelante. Pero esto es lo que recibí, esto es lo que puedo hacer con esto. Porque es más grande tu libertad que los genes y el ambiente. Atrévanse a cambiar, atrévanse a no autocompadecerse, ¿no? Es que así nací, es que así soy, es que, ¿no? Entonces, bueno, alguien que tiene la tendencia a la flojera, sea genética o no, pues tiene que sobrellevar eso. Muy bien, José. Ok, Gareth, me toca a Gareth. Gareth, hola. Hizo varias preguntas. De tus varias, escógeme la más importante para darle oportunidad a varios. Es que aquí tenemos dos preguntas, una que es parte mía y la otra es por parte de mi mamá. Mi pregunta es, ¿los Bueno, la de tu cromosomas son... mamá no la contestamos porque quedamos con las mamás, ellas no pueden preguntar, ¿no? Ok. Pues Dime, también Gareth. los cromosomas son representados gráficamente como la X y Y. ¿Pasaría algo genéticamente si tuvieran una distinta forma? Sí. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de un trastorno genético que es el siguiente en frecuencia después. Gareth, déjame tu cámara. Una Que es disculpa, sí, que es el siguiente en frecuencia, se llama síndrome de Turner. Y nacen con 45 cromosomas. Es la única cromosoma que puede faltar uno que es compatible con la vida. Tienen 2 unos, 2 21, 2 todos, excepto en el par 23, solo tienen un cromosoma X. O les falta un X o un Y. Nacen como mujeres, se ven como mujeres, se sienten como mujeres, pero tienen un desarrollo defectuoso de su ovario, más otras características. Tienen talla baja, tienen cardiopatía, tienen un acortamiento del cuarto metatarsiano, metacarpiano. Te digo palabras fuertes en medicina, no porque me quiero decir, sino porque quiero dejarte claro que te está hablando alguien de ciencia y que sabe, para que con ese garbo tú le sigas a los profesores, ¿sí? Entonces, esas personas no están confundidas de qué son y les falta todo un cromosoma sexual. ¿Cómo buscan ayuda? Primero porque quieren feminizar. Entonces llegan y no menstruan, no desarrollan sus caracteres sexuales de mujer, porque tienen un ovario defectuoso. Entonces yo les ayudo a desarrollarlos, o cualquier médico, ¿sí? Se sienten mujeres, como mujeres quieren menstruar, etcétera, etcétera. Entonces sí hay defectos en la carga genética de cromosoma, pero no es un estado de intersexo, no es una preferencia que quiero, no es algo que, ay, pues espérese, a ver, al capricho, a ver qué quiero, ¿no? ¿Sí? Y aviso para la mamá de Gareth y para los demás, que fue con lo mismo que hice con la mamá de Mercy y de Ale, que es Ale, que la tengo al lado. El curso es para los jóvenes y tomamos las preguntas de los jóvenes, ¿sí? Organizamos cursos de grandes para las mamás, pero ahorita es el tiempo de los jóvenes, ¿sí? Y me tienen que entender por qué ellos están viendo la vida con los ojos de jóvenes, ¿sí? Bien. Ok, pero siempre tienen los cromosomas tener la forma de X y Y o puede variar. Sí, puede variar. Puede haber de lesiones que se corten pedacitos, como de cualquier cromosoma. Por ejemplo, si hay una de lesión del brazo corto del 5, es un cri du chat, entonces son unos niñitos que nacen con muchas malformaciones y lloran como monguirito de gato, por eso se llaman cri du chat. Cuando hay un problema, por ejemplo, una delación en el cromosoma X,
puede ocasionar, es una de las causas de hemofilia en la mujer, que se le quitan las hojitas donde produce el factor 8 de coagulación. Y como eso te podría poner muchos ejemplos. Pero no es que nazca mitad varón y mitad mujer y todas tonteras, porque en la mañana se sienta mujer y en la noche ya no. Esas son unas invenciones bárbaras de la ideología de género, de las que se autodominan feministas, que según ellas son muy progres, pero progresan en el mundo de las ideas, no tienen fundamento científico. Entonces yo pido que cuando ustedes tengan que argumentar con alguien de esa línea, pues te pidan argumentos. Ustedes son científicos y pues no van a permitir información que no sea científica. O información científica que esté en los libros de texto de medicina, no en sus publicaciones barateras de intención, ni en sus WhatsApp, ni en sus videos, ¿no? Con todo respeto celosos. Ustedes dan toda la información de los libros y se animan a defender su postura y sobre todo a defender la verdad. Ok, gracias. De nada. Eunice García. Eunice ya había preguntado. Ya. Vamos a dar preguntas. Hay más gente porque quiero dar chance a todos y ya ir acabándole porque todavía también estoy agotada. Bueno, ya, de hecho están repitiendo Eunice, Janet Espínola y José Andrés Moreno. Bueno, muy bien. Les voy a pedir comprensión, pero es bien difícil esta clase, por eso sí les pido, traten de, mientras más mandan sus cámaras, para mí es más descansado. Hablar en una pantalla así es durísimo. Hagan ustedes un día una clase de 10 minutos, ¿no? Me encanta que me pregunten, pero tendremos que darle opción a todo el mundo y creo que ya ahora 2 horas de clase es razonable. ¿Sí? Entonces, dejamos ahí las preguntas y qué pena que no les puedo decir que me las van a mandar, les voy a contestar. Ale aquí está presente, no puedo porque estoy a tope, ¿no? Son muy importantes, son el grupo más importante, pero de verdad yo no tengo un minuto más. Soy también doctora, veo pacientes con COVID, con otras cosas, doy otros cursos. Pero qué bueno que tengan muchas preguntas. Ustedes las pueden resolver. Estudien. Estudien. Ya les voy nombrando libros. Porque además cuando uno estudia, cuando a ti te contestan todo, como conocimiento teflón, ¿qué se te va a quedar? Nada. Para mí lo importante ha sido crearles esa sed de que vale la pena estudiar.